Y en esta obra final, que es la construcción de la Gran Carpa Catedral, el pueblo de Calley está muy agradecido a todos ustedes por todo el respaldo que le han estado dando a la obra acá en Puerto Rico. Obra que está ya en sus últimos detalles, aunque ya la carpa está terminada y se está usando, faltan algunos detalles, pero sabemos que esa obra va a llegar un momento en donde Dios estará usándola ya en esa parte, en esa etapa de la visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, que fue vista allí una serie de eventos y una serie de movimientos que se estaban realizando, como filas de oraciones, predicación, llamamientos, o sea, había acción en lo que se estaba llevando a cabo allí en ese lugar. Pero antes de eso, estamos viendo cómo Dios ya, a medida que ha comenzado las actividades bajo carpa, hemos visto cómo Dios ha estado usando progresivamente, como nos fue dicho por nuestro hermano William, que todo iba a ser en una forma progresiva, y como Dios ha estado obrando en una forma progresiva y ha estado usando este lugar de la Gran Carpa Catedral en una manera progresiva, hasta que vayamos a ver ya el cumplimiento pleno de lo que le fue mostrado al reverendo William Branham. Todo empieza siempre sencillo, en forma sencilla, hasta que llegue a esa parte culminante, la cual le fue mostrada al reverendo William Branham. Y para obtener todo eso que hemos podido obtener para lograr llegar hasta aquí, han sido ustedes lo que brazo a brazo con sus congregaciones, ustedes ministros con sus congregaciones, han estado ayudando tanto en oración como aportación para llegar a tener ahora esta hermosa carpa, este hermoso auditorio, Gran Carpa Catedral, construida para la gloria y honra del Señor. Así que a veces no menciono al pueblo de Calley, pero quiero recordarles que siempre en mis saludos va siempre los saludos de toda una congregación que les ama a todos ustedes en amor divino, y espero muy pronto estar todos juntos para nunca jamás separarnos el uno del otro, porque hemos salido de Dios, pertenecemos a Dios y hacia Él es que vamos. Así que, agarrados de las promesas de Dios que Dios tiene para este tiempo, sigamos adelante sin desmayar. Recuerden que hay una promesa que Dios estará cumpliendo muy pronto, la cual es la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Pero recuerden que para eso hay que tener una llave, así como la tuvo Pedro allí, que abrió ya la dispensación de la gracia. Habrá una llave que tendrán los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero, que abrirá tanto para la iglesia novia como para el pueblo hebreo también. Abrirá la dispensación del reino, y ahí estarán ocurriendo un sinnúmero de eventos en donde estará siendo impartida toda esa revelación, todo ese conocimiento que necesitamos para pronto ser transformados. Recuerden que todo el mensaje ha sido traído por el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, por el cual le damos gracias a Dios que haya traído esa gloriosa revelación, y ahora estamos repasando. No es un nuevo mensaje, el mensaje ya ha sido traído, la revelación ya ha sido dada, es hablando todo eso que ya ha sido traído y mostrando todo eso que nos ha dejado, hablándolo en la manera en que Dios ya ha tenido predestinada antes de la fundación del mundo, bajo carpa, que es la enseñanza. Todo es sencillo, la manera que Dios está haciendo las cosas en este tiempo. Y a medida que vamos viendo, se nos va abriendo el cuadro y vamos comprendiendo muchas cosas que quizás antes no entendíamos, o lo entendíamos de una manera y ahora lo entendemos como es, o lo habíamos visto como era y ahora nos es confirmada.
y otras que no entendemos todavía, pues esperamos un poco y más adelante Dios nos las va a mostrar. Vamos a leer aquí. Yo iba a dar solamente un saludito, pero tenía aquí unas anotaciones y algunos libros aquí, y yo creo que es el momento para hablarlas de una vez, y cuando tengan un tiempito, pues pueden escuchar esto que estaré leyendo, y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes, lo cual ya ha sido bendición para mí. Hay un mensaje que él predicó, por eso cité así por encimita, pensando en que no iba a leerlo, pero vamos a leer de donde le cité así de memoria lo que ya había leído. Dice en el mensaje La llave de Dios, predicado el 3 de agosto del 2001 en Playas del Carmen, Quintana Roo, México. Lo tituló así, La llave de Dios. Dice: y ahora la revelación de la segunda venida de Cristo, de esa puerta en su segunda venida la tendrá un hombre, el cual tendrá el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, para abrir esa puerta a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, la puerta del reino de Dios, para entrar por esa puerta, ser transformados y luego ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y luego regresar a la tierra para reinar con Cristo en el milenio. Para poder estar en el reino milenial, la persona tiene que haber entrado por la puerta de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. En su obra de reclamo tiene que haber entrado por esa puerta, que así como Pedro la abrió allá, la abre el que tiene el ministerio de los 2 olivos, de Moisés y Elías, y ese es el que tiene para el día postrero la llave, la revelación. Tiene la llave de David, así la tuvo allí Pedro. Y aquí miren a quién está colocando, que tiene esa llave, esa revelación, Moisés y Elías. Tiene la llave de David para la restauración del reino de David y la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, para ser restaurado el trono de David. En el tiempo de José, acá sabemos, y en el tiempo de Pedro, sabemos que el único que tenía esa llave era Pedro, en el mundo entero. O sea, si Pedro no abría con esa llave, no abría esa puerta, no se podía pasar por esa puerta, que era Cristo en su primera venida. Y en su segunda venida, si Moisés y Elías, esos ministerios, no abren esa revelación con esa llave, no se puede pasar y no se puede entrar al milenio, como dice allí. No se puede entrar a la transformación, no se puede entrar al rapto, a la cena de la boda del Cordero y todo lo que hay detrás de esa puerta. En el tiempo de José, era un tiempo en donde ocurrieron una serie de eventos en la vida de José, las cuales vinieron a ser tipo y figura de lo que Dios estaría realizando en su primera venida y también en su segunda venida. José es un tipo perfecto de Cristo. Y dice, vamos a leer aquí un extracto del mensaje de Israel en Egipto, de este libro, este compendio, página 28 abajo, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Eso está en Génesis, en el capítulo 41, 45. Vamos a ver, porque aquí, vamos a ver dónde es que está, porque ahí él dice 2 citas ahí. Vamos a corroborar aquí bien la cita. Disculpe que no la tenía ahí a la mano. Vamos a buscar aquí rapidito. Página, capítulo 45,
está leyendo del Génesis, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, Marorana dice, los que le habían rechazado. Y dice el hermano Branham: ahora, solo un momento antes de que nos vayamos, José, después de todos esos años, había estado allí. Allí se levantó una hambruna en la tierra, y él moviéndose. El pobre y pequeño José se había convertido en el hombre de la diestra, y aquí sus hermanos, quienes lo habían vendido, él vio una visión de ellos viniendo, inclinándose ante él, y ellos lo llamaron un soñador y uno que veía visiones, y trataron de matarlo, tan justo así como ellos. Jesús les predijo a esos judíos lo que ellos eran y lo que ellos habían hecho y lo que serían. Acerca del maestro de la casa, cómo es que él envió a su propio hijo y siervos, y cómo es que ellos lo mataron y todo lo demás así. Pero lo que sería eso, el Señor de la cosecha, ¿qué haría cuando él viniera y encontrara a esos siervos malvados? Ahora, solo un momento, y él escribe, recuerden ahí la escritura de estos mensajes que hemos estado escuchando, de la separación del trigo y la cizaña, la segregación que lo hace los ángeles, pues él escribe allí, Mateo 13:30. Y recuerden que son esos ministerios de Moisés y Elías los que hacen esa segregación. Dice, ahora solo un momento, aquí está José, un tipo perfecto, parado como los judíos y retornando en los últimos días, al final, viniendo a través del milenio, cuando los judíos serán salvos de nuevo. Y ellos miraron, y José, usted sabe cómo es que él fue enviado allá abajo, cómo Israel envió a sus hijos allá abajo. Ellos tenían un poco de maíz, ellos estaban muriéndose de hambre, y José había interpretado el sueño del rey, y cómo es que él tenía almacenado el maíz. El único lugar en el mundo en el que había comida. ¿Dónde era el único lugar del mundo donde había comida? Donde estaba José. Él había almacenado, él tenía almacenado ese alimento, el maíz. Y más adelantito vamos a ver algo, porque en el libro de citas habla algo de esa montaña de pan. Sigue diciendo, eso hoy es un tipo perfecto de la iglesia. El único lugar donde la comida espiritual es dada es en el reino de Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Usted puede ir y tomar algún viejo credo de iglesia y recitar unos cuantos credos de los apóstoles y lo que usted quiera, pero hermano, el Espíritu está en la iglesia renacida del Dios vivo, es la única donde hay alimento. Y él escribe José al lado. Y esos judíos están yendo a reconocer que uno de estos días vendrá. Los 144,000 judíos, escribe. Ahora noten, entonces cuando él venga, él dijo que vio al pequeño Benjamín. Y él escribe los 144,000 hebreos. Y como usted sabe, cómo él creía que habían hecho ellos cómo es que su madre había dado nacimiento a este niño y que había muerto el pequeño Benjamín. Y él vio a sus hermanos y ellos no sabían quién era él. Ellos pensaron que él era un gran príncipe y ellos estaban temerosos. Y entonces cuando él se sentó hacia atrás dijo, ¿quién eres tú? Y ellos dijeron, somos los hijos de un hombre el cual es Jacob, que es un anciano, Israel, y el cual era el bendito del Señor y demás. Entonces él oyó que su querido y viejo papá aún vivía, y escuché lo que él dijo aquí. Y él se dio a conocer a ellos cuando cerró las puertas, su corazón. Mire el amor de Dios allí aún llamando.
Y allí esos judíos parados, pobres muchachos, ellos estaban hambrientos, su padre estaba muriéndose de hambre. Dijo, vayan ahí y consigan un poco de maíz o nos moriremos de hambre. Y él retuvo a Benjamín allí como una señal. Y usted sabe cómo fue eso, cómo es que él permaneció ante él. Entonces él miró y vio a Benjamín. Él no podía frenarse ya más tiempo. Él hizo que todos salieran, que se fueran. Y él escribe arriba, los gentiles. Y vamos a ver algo aquí. En el libro de los sellos, página 345, dice, vamos a ver dónde leemos aquí, hay una parte donde nos dice, vamos a leer desde el segundo párrafo, dice, luego él derramó su sangre porque fue nuestro Redentor semejante, la derramó sin reserva. Él no tenía que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos. Luego subió al altar de Dios y allí espera sobre el altar del sacrificio mientras Dios tiene el libro de la redención en su mano. Allí está el Cordero intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal puede interceder? No se puede interceder sin la sangre. No, Señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras. Y allí lo vemos. Y allí permanecerá hasta que haya sido redimido el último predestinado. Entonces Él vendrá para reclamar. Y Él escribe con Moisés y Elías, lo que ha redimido. Qué gran Padre es Él. Y escribe, reclamo. Y dibuja 2 estrellas de David al lado. Recuerden, yo siempre he enseñado, como dicen las Escrituras, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio, como por ejemplo no se puede tomar una sola escritura y con eso probar algo, porque se necesita algo más para completar el cuadro. Y hay una parte donde él dice que es como un rompecabezas, creo que es, vamos a ver dónde es que está, si lo conseguimos aquí rapidito en los sellos, antecito ahí en la página 336, dice, pero ahora cuando usted ve las Escrituras armonizando perfectamente y formando así una continuidad constante, donde termina una escritura, luego otra se une perfectamente formando un cuadro completo, como por ejemplo, cuando se arma un rompecabezas, hay que hallar la pieza correcta, porque ninguna otra va a quedar bien. Solo así se puede completar el cuadro. Hay uno solo que puede hacer eso, y es el Cordero, y a Él estamos mirando. ¿Ves? Es como un rompecabezas, el cual, cuando uno arma cada pieza, se necesita la que encaje exactamente donde va. Y así son las Escrituras. Todo tiene que encajar bien, tiene que ir en la posición correcta y en el lugar correcto para armar el cuadro completo. Yo puedo, sigue diciendo el libro de los sellos, 3:45, yo puedo tomar una sola escritura en Mateo 27:3 al 5, donde dice que Judas fue y se ahorcó. Y luego otra en Lucas 10:37, donde Jesús mismo dice, ve y haz tú lo mismo. Pero eso no cuadra con las demás escrituras. Ahora, veamos en Mateo 24, donde el Cordero mismo está hablando. Desde luego, todos saben que Cristo es el autor del libro completo, pero aquí está predicando su sermón a los judíos en particular. Ahora, queremos comparar en Mateo 24 con Apocalipsis 6, donde veremos que el Cordero está mostrando en símbolos exactamente lo que habló en palabras, quedando así comprobado que esa es la verdad. En Mateo es donde está hablando de lo que va a suceder. Y en Apocalipsis es donde acontece. Es la vindicación perfecta. Ahora, ya sabemos de antemano que Mateo 24 es el capítulo al cual todos acuden cuando se refieren al periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Entiendan eso. Este sexto sello es el sello del juicio. Ya vimos la trayectoria del anticristo
el rapto de la novia. Luego vimos los mártires, aquellos judíos debajo del altar. Y él escribe ahí, los profetas son el juicio de Dios. Sexto sello es igual, el sello del juicio. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio de Dios, donde la gente que está en el periodo de la tribulación, de donde saldrán los 144,000 judíos redimidos. Les probaré sin duda que son judíos y no gentiles. Esto no tiene nada que ver con la novia. Ella ya ha subido y no es mencionada de nuevo, sino hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora recuerden que esos 144,000 en la página 359, él nos dice que eso sucede, dice, ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. ¿Quiénes son los que están para esa labor? Pues Moisés y Elías. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. O sea que ese evento sucede antes de comenzar la gran tribulación. Y allí donde estamos leyendo, él nos está colocando a esos que él les dijo que salieran fuera. O sea, hay un lapso de tiempo allí que ustedes pueden ver que todo eso ocurre justo antes de la gran tribulación, en donde algo estará moviéndose con el pequeño Benjamín, que son los 144,000 hebreos. Él no podía refrenarse ya más tiempo. Él hizo que todos salieran, que se fueran. Y el pobre José permaneció allí y dijo, yo soy José, su hermano. Y él escribe allí, yo soy José. Él, yo soy, que le apareció allí luego a Moisés. Dice, y sus hermanos solo le habían dicho, tenemos un hermano que fue matado por las bestias, y ellos estaban hablando allí mismo a su hermano. Era su hermano José quien estaba ahí parado. Y él hizo que todos salieran, y entonces él se reveló a sí mismo y dijo, yo soy José, su hermano. Y ellos tenían miedo, los patriarcas, ellos tenían miedo. Él dijo, no tengan miedo. Y él comenzó a gritar tan alto que aún en el palacio de Faraón podían oírle gritar, oír sus lamentos y lloro. Y corrió hacia abajo y abrió sus brazos alrededor del pequeño Benjamín y le abrazó y le besó. Y cayó sobre su cuello y comenzó a llorar y dijo, ¿me quieren decir que mi pobre y viejo papá aún vive en Canaán? ¡Qué sentimiento! El amor de Dios siendo derramado. Mi papá aún vive y yo les voy a dar algo de maíz. Dijo, oh, y el clamor a lo más alto de su voz. Y ese alimento, ellos lo estarán viendo o estarán buscando ese alimento y verán en dónde en el día postrero estará ese alimento siendo impartido desde un solo lugar para el mundo entero. O sea, desde un lugar, así como allá en un lugar había alimento, como dice allí, que José tenía alimento para el mundo entero, dice que él tenía, dice, y cómo es que él tenía almacenado el maíz, el único lugar en el mundo en que había comida, y el único lugar en el mundo donde habrá en el día postrero esa enseñanza, ese conocimiento, para obtener así los hijos de Dios, para ser transformados y raptados, será en el cumplimiento de la gran carpa catedral.
o sea, en esa etapa de enseñanza, ahí es donde será impartido ese alimento para todos los escogidos de Dios que están en diferentes partes del mundo, y de ahí se estará hablando por medio de sus ministerios todo ese alimento que es en donde estará el único lugar donde habrá el alimento espiritual, que es el alimento a su debido tiempo, en el tiempo en donde los hijos de Dios, los escogidos de Dios, lo necesitan para ser transformados y raptados. Y eso es lo que el pueblo hebreo verá cuando ya estará en una etapa de los milagros y maravillas, porque los hebreos, los judíos, creen en señales. Cuando vean eso, ahí se agarrarán y dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero ya la iglesia novia estará recibiendo ese alimento espiritual, ese maíz que ha sido almacenado allí, en donde obtendremos la fe de transformación y de rapto. Nos dice que era lo que le había citado. Muchos han leído esta cita en la página 1 del libro de citas. El primer párrafo dice: fue en el mes de marzo de 1945, una mañana como a las 3 de la mañana, 3 a.m., que nuestro Señor Jesucristo me dio una visión. Esto Él lo ha hecho muchas veces y yo muy humildemente le alabo por ello. Al principio de esta visión, aparentemente yo estaba andando al noroeste, en un camino, cuando el Espíritu me volteó y me apuntó hacia el oeste. Yo estaba de cara hacia una grande montaña, parecía ser la montaña del Señor. Y él hace un dibujito de una pirámide y él escribe en la punta arriba: oeste. Ella tenía una torre de iglesia alta y elevada en la cúspide de ella. Yo fui entonces solicitado a ir al oeste, hacia la montaña. Yo miré a la montaña por una puerta y en lo de adentro yo fui encontrado por una mujer que tenía puesta una vestidura que podría haber sido blanca como la nieve en algún tiempo. Ahora la vestidura estaba bastante manchada. Ella me preguntó si yo era el hermano Billy Branham y yo respondí: yo soy. Ella entonces introdújose a sí misma como la señora metodista. Yo le pregunté a ella: ¿por qué las manchas en ese vestido, hermoso vestido blanco? O sea, no es decir, no pregunta, sino yo le pregunté a ella: ¿por qué las manchas en ese hermoso vestido blanco? Ella respondió: yo he estado tan ocupada. Yo entonces le dije a ella: eso es correcto. Ustedes metodistas tienen tantas organizaciones y sociedades en su iglesia, ustedes no han tenido mucho tiempo para el Señor. Entonces ella dijo: se me fue dicho que aquel está siendo enviado a mí. Quizás yo debería despertar a mi marido. Entonces ella se desapareció. Mirando hacia mi izquierda, yo miré a un pequeño montón de pan, de suave pan cocido. Allí habían aves blancas en pie cerca de ello, pero ellas no comían mucho de ello. Entonces el Señor me dijo a mí: ¿los conoces tú a ellos? Yo dije: no. Entonces Él dijo: ese es tu tabernáculo, y ellos no comen el pan de vida ya más. Y fíjense en eso. Yo te estoy enviando por este camino. Entonces yo viajé hacia el oeste. Y él hace un dibujo, pone la piedra angular, o sea, coloca la pirámide, la séptima edad, y hace un dibujo, pues la estrella de David, y hace un dibujo con una flecha hacia la séptima edad y hacia por debajo, hacia las rayitas de la piedra angular. Entonces, y escribe oeste. Entonces yo viajé hacia el oeste. Yo fui entonces traído a un llano grande, a un llano donde una plataforma fue erigida. Aparentemente ella estaba debajo de una grande carpa o auditorio. Allí habían cortinas extendidas detrás de la plataforma. Y él hace un dibujo de la pirámide,
una pirámide, y escribe grande carpa. Sigue diciendo: el Señor entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas, y cuando lo hice, yo miré una grande montaña del pan de vida. Él entonces dijo: alimenta a estos. Y él escribe pan de vida. Y volteándome alrededor, yo miré gente vestidos de blanco, viniendo de donde quiera, formando una gran audiencia. Y eso está siendo cumplido en una manera tan sencilla como Dios nos ha estado dando ese pan de vida en ese cumplimiento que Él en varias ocasiones nos decía cuando estemos en la carpa, en esa etapa de la enseñanza, la carpa, la enseñanza y todo eso, y vemos cómo todas esas escrituras armonizan como un rompecabezas y cómo Dios va cumpliendo todas esas visiones que le han sido mostradas al reverendo William Branham en una manera tan sencilla, y que a cada uno de nosotros, como los entendidos, que le fue dicho a Daniel, que los entendidos iban a comprender, hemos sido cada uno de nosotros, que hemos comprendido todo eso que Dios ya había profetizado y le había dado en visión al reverendo William Branham, que fue el más que le dio muchos detalles de lo que iba a ser esa parte de la tercera etapa, en la cual en una gran carpa catedral iba a estar allí almacenado ese alimento espiritual, ese maíz, ese pan de vida que necesitaban los escogidos de Dios para obtener la fe de rapto, la fe de transformación. Así que todo lo que ocurrió allá en el tiempo de José, ahora podemos ver cómo Dios lo cumple en una escala mayor, y todo ese alimento será para la novia, para las fatuas y para los perdidos. O sea, para los perdidos en cuanto a que se estará proclamando, hablando el juicio divino también sobre ellos. O sea que hay palabra también para ese grupo, como también para los 144,000. Pero el alimento, el pan de vida, es para los escogidos de Dios, los hijos de Dios, los cuales estarán recibiendo ese pan de vida, ese alimento espiritual, por medio de los ministerios que estará Dios operando allí, por medio del Espíritu Santo operando esos ministerios, los cuales estarán impartiendo esa enseñanza, ese pan de vida, esa revelación, la cual nos ha dejado almacenado el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, el cual Dios por medio de él nos ha traído toda esta revelación, y ahora estamos impartiendo esta palabra por medio de esta forma y esta manera en que Dios ya lo tenía programado desde antes de la fundación del mundo. Una manera y una forma que muchos quizás no la comprenden, no la entienden, pero es lo que Dios pensó y lo que Dios tenía escrito ya en su programa, que iba a ser el cumplimiento de la visión de la Gran Carpa Catedral en sus comienzos y hasta llegar a esa parte culminante en donde estaremos viendo ya esa actividad que vio exactamente el reverendo William Branham. Pero ya en ese momento ya hubo una trayectoria completa de toda la obra que Dios iba a estar realizando bajo la carpa, bajo esa grande carpa que escribe allí, esa grande carpa. O sea que será una trayectoria, una labor rápida que estará siendo hecha una realidad en medio de los escogidos de Dios, que estamos vivos en este tiempo, no tan solo en Puerto Rico, sino en toda la América Latina, porque se estará impartiendo ese alimento que es en el único lugar donde hay ese alimento almacenado, ese pan de vida. Dice que cuando él tiró las cortinas hacia atrás, cuando lo hice, una grande montaña de pan de vida. ¿Ve? Ya hemos identificado el lugar, hemos identificado el ministerio, hemos identificado el pueblo que estaría recibiendo ese pan de vida, y son
todos los latinoamericanos y caribeños que han estado en esta trayectoria hacia la tierra prometida, y ahora estamos frente al Jordán, esperando recibir todo lo que necesitamos para cruzar en seco la gran tribulación, o sea, todos esos juicios divinos que han de venir, cruzarlos en seco con nuestra transformación. O sea, estamos ahora en pie, preparándonos para nuestra transformación, para irnos a la cena de las bodas del Cordero.